Les pedimos atentamente tomar sus asientos. Damos la bienvenida al subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Curi, quien presentará el tema Perspectivas del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Muchas gracias. No quiero estarme peleando con otras 100 voces, entonces esperamos un momento a que se apacigüe el ambiente. Muchas gracias. ¿No? A menos que me den un micrófono más grande. Bueno, buenas tardes, queridos colegas, embajadores, embajadoras, cónsules, invitados especiales, gusto tenerlos por acá, colegas de todo tipo, amigos, amigas. Gracias por estar aquí para esta sesión. Todavía hay un nivel de ruido que me distrae un poco, pero vamos a tratar de empezar y que podamos avanzar con el tema. Se me ha pedido hablar del tema pues, con el que se me ha identificado un poco en el año en curso, más o menos, o desde el año pasado, el TEMEC. Y pensé en presentarlo, ¿que no está bien? Sí. Y pensé en el tratamiento que le quiero dar es centrado en resultados. ¿Qué es? Y no solo qué es, no un listado de resultados, sino quiero un poco ayudar a apreciar cómo se relaciona al TELECAN, el tratado que nos ha regido nuestro comercio los últimos 25 años, el NAFTA, cómo se relaciona al NAFTA y también cómo se relaciona al TEMEC, cual se negoció hace un año, o sea, cómo evolucionó este último año. Entonces quiero ver un poco así una película, pero centrado en los resultados y en las prioridades, en los puntos más importantes. Antes de empezar de hablar del NAFTA, del TELECAN, quiero hablar ya más en general de tratados de libre comercio. Ustedes saben que un trabajo que tuve el gran honor de ser el negociador mexicano en la creación de la Organización Mundial de Comercio, y de ahí pasé el consenso internacional, me pidieron que entrara como segundo a bordo, era director general adjunto, subdirector general, y ahí uno de los temas que yo supervisaba era acuerdos regionales, o sea, tratados de libre comercio. Entonces, mucho de la legislación, cómo evolucionó, etcétera, ahí me tocaba ver, me tocaba examinar a países cómo está su tratado, cumple con las reglas o no. Entonces, yo les puedo decir, con base en experiencia, de haber visto todos los tratados que andan por acá y por allá, y la historia, y la evaluación personal de qué es esto, pues un tratado de libre comercio es un conjunto de reglas entre dos o más países que no van a significar nada si no hay un mecanismo efectivo, fuerte de cumplimiento, porque no podemos meter a la cárcel al funcionario de Estados Unidos o de donde sea, o de Chile, o de donde sea, que incumple. No podemos demandarlo en las cortes acá. Hay que tener un mecanismo de solución de diferencias. Es la piedra angular de un TLC, y todo TLC lo tiene el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos con Israel, con Jordania, con Marruecos, con Corea, lo tiene el tratado con Canadá y con México. Sin embargo, el tratado con Canadá y con México, que por supuesto es un terreno comercial muy delicado para Estados Unidos, muy politizado, etcétera, el comercio con México y con Canadá por su tamaño, entre otras razones, llevó a que desde hace 25 años, bueno, entonces el tema central es un sistema efectivo de solución de controversias, de solución de diferencias. Sin un sistema de solución de diferencias, las reglas que se comprometen, pues muy frecuentemente no se van a cumplir, pasan a ser relativamente opcionales. O bien, como se puede leer aquello hasta por atrás, se puede leer el letrero hasta por atrás. Sí, es que no aprecio el tamaño de las letras. Sí, yo sé, para mí está bien, pero quiero saber si los colegas por atrás lo pueden ver o dependen solo de mi palabra.
Sí pueden leer. Okay. Tienen pantallas por allá. Muy bien. Bueno, entonces, sin un buen sistema de solución de diferencias, cunde el incumplimiento, o bien el incumplimiento se atiende, los problemas se atienden con base en relaciones de poder. Entonces, en el contexto de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, bueno, pues va a ser solicitar que se resuelvan los problemas, en lugar de poder tener medidas efectivas para que se resuelvan. Entonces, es sin duda la piedra angular, no es un elemento, es el más importante elemento de un tratado de libre comercio. Bueno, si vemos el Telecán, no voy a repasar todo el Telecán ha sido un tratado sumamente influyente para México, transformó totalmente la economía mexicana, de una economía monocultivo, que era el petróleo, exportadores de petróleo, a una economía industrializada, muy diversificada. Se tuvo grandes implicaciones, muchas negativas, la apertura radical del campo, etcétera, y otras positivas, el desarrollo del campo moderno y el industrial, pero siempre sin contar con un sistema adecuado, efectivo de solución de diferencias. Existe, en el tratado existe, ahí está, es un capítulo, el capítulo 20 en el Telecán, solución de diferencias Estado-Estado. Existe, pero se dejó en forma no exactamente accidental, sino producto de una negociación que no logró llegar a buen término hace 25 años, se dejó con un defecto de fábrica fundamental. Y es que existe, de hecho, varias ambigüedades en el texto de cómo manejar una disputa que dan como resultado que un país puede unilateralmente bloquear el sistema de solución de diferencias. Todo el mundo ha hablado desde hace 25 años del Telecán en México, importantísimo, conocidísimo. Sin embargo, yo creo que se ha hablado muy poco de este aspecto. Este aspecto yo casi nunca lo he visto en prensa. Es algo importantísimo, pero no lo he visto mucho reflejado en las preocupaciones populares. Los conocedores, los empresarios metidos en comercio, los expertos comerciales, por supuesto, todos han sabido, hemos sabido que ese es un defecto, un problema fundamental que ha existido. Y dado que no tenemos ese sistema, pues ha sucedido lo que para ustedes ha parecido muy normal, que si hay un problema con el tomate, o sea, estamos yendo nosotros a hablar con el secretario de Agricultura de Estados Unidos, a hablar con el secretario de Comercio, a decir, señor, por favor, es un problema, etcétera, comprenda, o sea, a solicitar una resolución. Y es ahí donde entra lo que llamo relación de fuerza. Depende qué tal se sepa uno mover, etcétera, pero no deje de ser una situación de desventaja. Yo tuve el honor, como ustedes saben, de ser incorporado antes de que entre yo en mi relato, en la negociación, en la última fase de la negociación de lo que se acabó llamando TEMEC, del Telecán 2, a partir de la elección del presidente López Obrador, cuando era presidente electo. No se había concluido la negociación, faltaba quizás un 25%, pero eso era un 25% que incluía mucho de lo más importante, o sea, faltaba mucho por hacerse. Tuve el honor, el gusto de trabajar muy de cerca con el entonces secretario de Comercio, Ildefonso Guajardo, el canciller Videgaray, nos estaban llevando esa negociación, y entré yo con ellos, ¿no? Como par con ellos. Y yo les puedo decir sin la menor duda que para ellos, al igual que para mí, para todos nosotros, un tema de la mayor importancia era reparar este problema que existía de poder bloquear la formación de paneles. Hay un capítulo 20, hay todo un capítulo que dice cómo hacer la formación de un panel, cómo llevar a cabo una disputa, todo está bien y no tenía que ser cambiado, simplemente corregir 2, 3 ambigüedades, puntos en los cuales se basaba la posible violación, el posible bloqueo de la formación de un panel. Como resultado de esto, en 25 años, bueno, ya son 26 años de Telecán, hemos tenido 3 paneles, porque hubo un periodo en que la directora, una mujer,
de la Oficina de Representación Comercial de Estados Unidos, el equivalente a Lighthizer, del que ustedes han oído hablar mucho el último año. Tiene una mentalidad quizás más internacionalista, y ella sí nombró panelistas, que era lo que faltaba, etcétera. Entonces, durante ese periodo, entre 1996 y 2001, tuvieron lugar 3 paneles. Uno de ellos, Estados Unidos contra Canadá, y 2 de ellos, México contra Estados Unidos. 3 paneles en 25 años. Lo normal debería ser 5 a 10 por año. Es lo saludable. Surgen disputas, surgen problemas y los atiende uno. En fin, esto lo planteo como el gran problema con el Telecán. Al mismo tiempo que el sistema de solución de diferencias Estado-Estado se dejó cojo, inefectivo, se creó una invención, y la llamo invención porque es el primer tratado, el Telecán, que incluye lo que llamo en inglés, porque se le conoce en inglés totalmente, lo podemos traducir, solución de diferencias empresa-Estado, pero es universal, que se llame ni siquiera con el nombre completo, sino ISDS, así se le llama, como NAFTA se llama NAFTA, ¿no? El ISDS fue creado en el Telecán. No había habido ningún acuerdo que tuviera esto antes, y ahora lo tienen más de 3,000 tratados alrededor del mundo. No hay tantos tratados de libre comercio, hay 300. Los otros 2,700 son tratados internacionales de distintos tipos, sobre todo tratados de protección de inversión entre países, protección de inversión, tratados de doble tributación, todo tipo de tratados de este tipo. En muchos casos incluyen cláusulas de ISDS. ¿Qué es esto de ISDS? Es crear la capacidad para que una empresa que invierte en un país, socio dentro del tratado en cuestión, pueda demandar al gobierno por algún problema ante una corte arbitral. Y el tratado va a disponer qué corte arbitral, o cómo se va a definir caso por caso, o lo que sea. Puede haber muchas formas. Esto, como dije, creció enormemente. Ahorita hay 3,000 tratados que tienen esto, incluido por supuesto el Telecán, y se convirtió muy pronto, a partir del año, 2000, 2010, en el horror para mucha gente, para los ambientalistas, para los activistas de agenda social de cualquier tipo, pobreza, lo que sea, porque se dio un caso, que ahí menciono, el célebre caso de Philip Morris, la mayor cigarrera del mundo fuera de China, contra Australia. Australia hace 10 años era el país más agresivo, el líder mundial en introducir legislación de castigar a los cigarros, anunciando lo nocivos que eran para la salud, ¿no? La introducción de cajetillas con calaveras, esto mata, etcétera. Entonces Philip Morris no le gustó la idea y la atacó diciendo: esto va a reducir mis ganancias. Esto va a reducir mis ganancias. Presentaron estimaciones de cuánto iban a caer sus ganancias los siguientes 5 años y dijeron: eso es equiparable a expropiación indirecta. Es una expropiación. Me estás quitando estas ganancias, gobierno de Australia. Entonces lo quisieron demandar por muchas vías, y en la que acabaron fue en demandarlos desde Hong Kong. La filial de Philip Morris en Hong Kong demandó al gobierno de Australia para echar abajo la política de salud y ambiente en materia de tabaco de Australia. Y ganó Philip Morris. Se falló en favor de Philip Morris. Fue un horror. El gobierno de Australia apeló contra la decisión, y en la apelación ganó Australia sobre bases procesales. La Corte no se pronunció sobre la sustancia del asunto, solamente que no había jurisdicción, porque Philip Morris era una compañía multinacional de Estados Unidos, que no correspondía hacerlo desde Hong Kong. Entonces esto dejó muy nervioso al gobierno de Australia, muy nerviosos a todos los ambientalistas. El mayor acuerdo de libre comercio que se ha negociado
fue el acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea, que empujó mucho el presidente Obama. Estaba listo, pero listo para firma, cuando se armó una campaña gigantesca de ambientalistas, científicos, intelectuales, que enviaron miles de cartas al presidente de la Unión Europea y al presidente Obama, y se vino abajo. Y ahorita ese acuerdo está completamente muerto. Entonces, es muy importante este tema. Eso se creó en el Telecán. Entonces, es curioso que se crea el mecanismo de protección a la empresa por vías arbitrales, y no se debilita el mecanismo, se descapacita el mecanismo para disputas normales Estado-Estado. No voy a hablar mucho más ya de este mecanismo, solamente digo en este momento el ISDS, que es importantísimo en el Telecán y se ha usado mucho. Ahí tienen ustedes cifras. Estados Unidos ha tenido 24 casos contra México, México 1 contra Estados Unidos y Canadá han tenido 37 casos entre ellos, o sea, ha sido muy utilizado, contra 3 casos Estado-Estado, que sería el mecanismo normal. Esto, que ha sido muy empujado por los gobiernos de Estados Unidos, es mucho mentalidad de proteger a la empresa, etcétera, en el gobierno del presidente Trump resultó ser muy impopular. Entonces, al llegar a la negociación del TEMEC, Estados Unidos de hecho quería eliminarlo completamente. Dicen, ¿cómo vas a tener unos árbitros internacionales, un brasileño, un finlandés, cuestionando lo que mis cortes dijeron o lo que mis leyes dispusieron? No. Entonces, esa mentalidad más nacionalista que prevalece en este momento llevó a que quisieran eliminarlo. Se hizo un gran escándalo con las empresas en Estados Unidos y llegaron a un medio, igual el lado mexicano quería protegerlo porque ha sido muy efectivo el ISDS para atraer capital a México, ha sido efectivo, pero al mismo tiempo pues ha sido costoso. Hemos tenido 24 casos, de los cuales se han perdido muchos, no tengo todas las estadísticas en este momento. El resultado final al que se llegó es a que se reduce mucho el ISDS. Solamente se le conserva enterito para empresas con contratos con el gobierno, o sea, empresas que invierten con concesiones, sector energético, telecomunicaciones, 4 sectores. Para empresas de inversión extranjera normal, Coca-Cola o lo que sea, se reduce mucho, solamente contra expropiación, pero no contra violación de contrato, que es el terreno principal en el que se ha acudido mucho a este mecanismo en el pasado. En fin, entonces, el Telecán crea un mecanismo Estado-Estado, 5 minutos, no, he hablado 17. He hablado 17 minutos y cuento con 45, incluyendo las preguntas. Muchas gracias. Puede ser que tenga que usar un poco el tiempo de ustedes para preguntas, porque quiero hacerles una presentación correcta, creo que hay cierto interés en esto. Bueno, entonces el Telecán, en resumen, tiene un mecanismo Estado-Estado que no funciona y este mecanismo como la vía principal. Llegamos al TEMEC y dejen presentarles primero el TEMEC 2018. Los principales resultados que salen en la negociación concluida el 29 de noviembre del 2018, firmada por los mandatarios de los 3 países, por México, el presidente Peña Nieto. En general fueron resultados muy buenos para México. Y el jefe negociador, por supuesto, fue el exsecretario Guajardo. Debe reconocerse, fue una negociación buena, muy grande. Los resultados principales son reglas de origen más duras en el sector automotriz y también en todos los sectores que se negociaron, químicos, juguetes, ropa, pero el emblemático es automotriz. Son reglas de origen más duras, no voy a entrar en discusión, cualquiera que tenga interés, con mucho gusto lo discutimos en privado o por correo después, pero simplemente al ser reglas de origen más duras, hacen más difícil traer partes del resto del mundo. Entonces es un acuerdo un tanto hostil al comercio intra línea de producción, y a cambio de ello es favorable a la inversión dentro de la región. Si fuéramos una región pequeñita sería muy arriesgado, pero nuestra región incluye Estados Unidos, nadie va a dejar de buscar este mercado, estamos en Norteamérica.
Y al ser nosotros la economía más competitiva de Norteamérica, nos ofrece todas las posibilidades para ganar, para atraer inversión. Siempre y cuando tengamos una buena política industrial, una buena política de apoyo. Ese es un resultado que me parece muy importante y me parece positivo. Segundo, se crea el capítulo laboral, capítulo anticorrupción, capítulo de protección a pymes, algo sin precedente prácticamente, inexistente en el Telecán. Incluso un apéndice, un anexo de apoyo a culturas originarias, que fue un gran honor que logramos en el último día de las negociaciones. Todo ello es bueno para México. Entonces, me parece que es un resultado, un tratado que dio buenos resultados para México. Pero, en solución de diferencias, no se corrigió el defecto de fábrica. Se quedó con sistema de solución de diferencias disfuncional. Hago una referencia rápida a energéticos. En energéticos el capítulo ya estaba cerrado, simplemente consagrando la forma de apertura que tenemos y que seguimos teniendo bajo la ley de hidrocarburos del presidente Peña Nieto de 6 años. Entonces la apertura, que ya está consagrada también en el TPP, se mantiene, pero había una alusión muy indirecta a la cuestión de la soberanía de México sobre los energéticos, únicamente en lenguaje preambular, y a cambio de eso se crea un capítulo sobre la soberanía, se consagra como obligaciones entendidas y compartidas entre los países, y con ello, pues para nosotros no cambia nada, y está en la Constitución. Pero eso que está en la Constitución, la soberanía de México sobre los energéticos, ahora está en tratado. Es palabra de Estados Unidos y de Canadá. Es muy, muy importante. Otro problema que había en los resultados del TEMEC es que se dio una muy alta protección a biomedicinas, las medicinas modernas, las más caras, las más importantes para cáncer, Alzheimer, etcétera, y esto sería muy malo para genéricos. En México les damos 5 años de protección, en Estados Unidos 12, y se acordó darles 10, casi como en Estados Unidos. Y es algo que causó mucho problema en México. Cuando estuve yo con el Senado, etcétera, era algo que representaba, atraía mucha oposición. Pero en balance yo considero que era un buen tratado. Sin embargo, llegan los demócratas y reabren la cosa. Por razones políticas, ustedes saben, tengo poco tiempo, entonces voy muy rápido, ahorrando la historia. Pero el tema central, no único, pero el tema central, dominante, el 90% de lo que movía a los demócratas era la idea del enforcement, una palabra muy fea que me enorgullece constatar que no existe esa palabra en español. Porque enforcement significa, ustedes saben perfectamente, pero significa dos cosas, significa cumplimiento. I enforce my obligations. Entonces cumplimiento está bien. Y en español se dice cumplimiento. Pero también enforcement es transitivo. El enforcement of your obligations. Y entonces quiere decir que yo te cumplo tus obligaciones, ¿verdad? Es forzar a cumplir. Eso es lo que movía todo esto. Entonces de ahí se derivaron 2 ideas a las que se les dio vuelta como a la tortilla 1000 veces por mes durante todos los meses desde el 2018 hacia el cierre hasta noviembre y entrado diciembre del año pasado. Seguían vivas las ideas. La primera certificación es en frontera, que todo producto que cruza la frontera tenga que estar certificado que cumple todo lo laboral. Y la segunda, la que más duró y la que pegó hasta el final, es el envío de inspectores cuando hay una denuncia de que hay una violación en México. Eso se rechazó exitosamente y los resultados principales son, primero, el más importante, y que sigo sin ver un artículo de periódico que lo refleje, no ha caído el 20, como decimos, de la importancia que tiene esto, es que para darles un mecanismo de cumplimiento en materia laboral a los sindicatos y a los demócratas que estaban interesados en eso, empezaron a empujar el corregir el sistema de solución de diferencias. A lo cual el negociador mexicano les dijo, buena idea, muchas gracias, pero no solo para las cuestiones laborales. Y ahí estuvo un jaloneo muy grande, de mucho tiempo,
porque había una gran resistencia a hacerlo para todo. Pero se hizo para todo, todo, todo. O sea, el sistema que nunca tuvimos y que nunca funcionó, ahora se va a tener, aplicable a todo sector y en particular, como vamos a desarrollar en la sesión regional con los cónsules y embajadores en América del Norte mañana, pero ahora se los menciono, en particular esto ciertamente tenemos toda la mala intención del mundo de aplicarlo en la defensa de los derechos laborales de nuestros trabajadores en Estados Unidos. Muchos de los temas que los cónsules de protección manejan cotidianamente desde hace años son relacionados a derechos laborales y los asesoran, les dicen cuáles son sus derechos, les consiguen un abogado, todo eso seguirá, pero ahora vamos a tener la oportunidad de crear de pronto un panel, si es una cosa ya más endémica, más sistemática. Ese es el primer gran resultado que se empuja, como decía, para la cosa laboral, pero sale para todo y es algo maravilloso para nosotros y para Canadá. Es algo que Canadá y México empujaron hace 25 años, empujaron hace 2 años y hace 1 año, y ahora vamos a tener. En primer lugar. Segundo gran resultado es que para temas de votación laboral, o sea, no discriminación, trabajo infantil, trabajo forzado, esos caen en el primero, solución de diferencias. Para temas de votación laboral se crea un mecanismo más expedito, de solución rápida, el cual tiene una cosa, un elemento muy atractivo para México, y es que si hay una denuncia y tras un filtrado inicial, para ver si la denuncia tiene mérito, un filtrado inicial, antes de empezar con paneles y de hostigamiento, se le darán 85 días iniciales a México, en caso de que sea un panel contra México, 85 días iniciales para que el país denunciado corrija el problema. O sea, la orientación no es penalización, sino aplicación del sistema laboral. Eso es lo que insistimos y logramos. Entonces, 85 días que me deja solo. ¿Hay denuncia? Ah, qué bueno. Le aviso de inmediato a Luis Alcalde, a la Secretaría de Trabajo, y vamos a ver de qué se trata, y vamos a rehacer la elección sobre la cual hay quejas, por ejemplo. Es para temas de votación, contratos y elección. Si una empresa es encontrada culpable de que hubo una violación y no se logra resolver, entonces se hace un panel, etcétera, se le impondrá una penalidad, un arancel, que puede ser un arancel alto, y nada más. Y en cuanto lo corrija, se levanta la penalidad, en cuanto repita la elección o el problema que haya sido. Si la misma empresa reincide en un caso separado, otra planta, otra elección, y vuelve a caer en falta, esa empresa volverá a ser sujetada a una penalidad arancelaria normal. Si la misma empresa es pecadora 3 veces y pierde paneles 3 veces, a la tercera ya la penalidad puede incluir el que se suspenden sus exportaciones. Pero es solo después de un tercer caso. Yo consulté con Carlos Salazar, con algunos empresarios, cómo veían esto cuando me habían ofrecido lo de 2 vueltas, y varios dijeron, pues está bien, solo a la segunda el reincidente es penalizado, está bien, pero algunos decían, no, detener exportaciones es muy delicado. Entonces volví a la negociación a insistir y quedó en que solamente el reincidente 2 veces, en 3 ofensas de la misma empresa. Y en cuanto se corrija la falta, se elimina la penalidad. Otros cambios principales, en medio ambiente pues no sucede mayor cosa. Los 6 acuerdos de medio ambiente que el país ya suscribe y que evaluamos con apoyos del sector privado y también de la Semarnat, se hacen parte del tratado, o sea, se tienen que cumplir dentro del tratado. No es algo que dé lugar a mucha preocupación, y lo más importante es que se recapitaliza el Banco de Desarrollo de América del Norte, algo que México lleva buscando 15 años y ahora lo logra. Se le da capital
y también financiamiento, es decir, dinero para préstamos y dinero para inversión directa del banco. Y súper importante, el tema de biomedicinas que les mencioné, se elimina completamente. Ahí estuvimos dando todo tipo de contorsiones sobre cómo resolverlo. Los demócratas querían tener la flexibilidad de bajar la protección en Estados Unidos por los genéricos, la misma razón, y estaban buscando cómo darle flexibilidad a Estados Unidos sin cambiar las cosas para México. Y dijimos, no, si quieres flexibilidad, con mucho gusto, pero para todos. Entonces se buscaron muchas formulaciones y al final a lo que se llegó es a eliminar esa cláusula, lo cual es muy beneficioso. Por supuesto que México tiene que proteger a las biomedicinas, lo hace, pero podemos decidir qué es lo apropiado. ¿Cuál es el balance apropiado entre apoyar a la ciencia y apoyar al consumidor final? Que es el balance que siempre hay que tener en propiedad intelectual. Entonces, en resumen, los tres grandes resultados que salen de esta negociación de este año es que se repara el sistema de solución de diferencias, que es excelente para México y para Canadá. Se elimina la protección forzosa a biológicos, que es excelente para genéricos, excelente para México y excelente para Canadá, excepto Quebec, que es más donde están los grandes laboratorios, ahí tienen su cosa. Y finalmente se crea un mecanismo rápido para problemas laborales, que es una formulación muy aceptable para México, basada en ley, basada en inspectores elegidos por los dos países, no inspectores, alternativa a inspectores, basada en panelistas, y que incluso el presidente López Obrador dice, no, esto es bueno para México, no es que sea aceptable, esto es bueno porque va a ayudar a asegurar que avance la reforma laboral. Y quiero hacer un comentario breve sobre algunos mitos que habrán ustedes escuchado en los últimos momentos. Llevo 31 minutos, le estoy robando un minuto, deme 2 más de preguntas y respuestas. ¿Por qué negociador solitario? Si cuando Guajardo iban 50 agentes cada semana, etcétera. Bueno, porque no estamos desarrollando un tratado, ese ya se hizo, ahí está el tratado. Era atajando una idea. Inspectores sí, inspectores no. Inspectores sí, inspectores no. Y para eso hacían falta 2 personas, el negociador de Estados Unidos y el negociador de México. O sea, el grueso de la negociación era muy enfocada en problemas y en marcar límites y demás. No estábamos desarrollando un nuevo tratado. Segundo, por ahí hay un lugar donde se dice, inversión de la carga de la prueba. No es cierto, no hay ninguna presunción de culpabilidad. Lo que hay es que para que una empresa pueda ser examinada en cuestiones laborales, tiene que estar una empresa que su comercio es relevante al comercio con Estados Unidos. Una empresa totalmente aislada, por ejemplo, una escuela primaria en el sur de Chiapas, probablemente no tiene nada que ver. Entonces, el hecho de que la empresa no tenga las ligas comerciales que están codificadas es algo que le corresponde al lado mexicano decir, no, estos son los datos de esta empresa. No exporta, no importa, el sector no es un sector que se comercie, es inversión de la procuración de la información, pero ninguna presunción de culpa. Tercero, los agregados laborales que surgieron después de haberse firmado todo esto, etcétera, que surgió en la legislación interna de Estados Unidos, fue un gol de Estados Unidos, de ninguna manera. Ellos mañana pueden, o México mañana puede pasar legislación que sea inconsistente y el otro país tendrá que pelearse con eso. Los agregados laborales no necesariamente era inconsistente, salió en su legislación que iban a nombrar agregados laborales en México. Es algo que ellos hacen, por supuesto, porque, como estoy diciendo, los temas principales que políticamente ellos empujaron, ni uno les quedó. Es muy natural que busquen cómo presentar lo que sí quedó en la forma más amigable al sindicalista estadounidense y a otros, ¿verdad? Entonces, lo que creen son agregados laborales que van a trabajar con la Secretaría del Trabajo para apoyar, lo cual la Secretaría del Trabajo solicitó, no solo acepta de buen grado.
pero no son inspectores, no pueden ir a meterse a las fábricas, etcétera. Y para ello tuvimos una interpretación legal que crea compromiso legal de que así será. Y en todo caso la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene el derecho siempre de negarles el acceso si es que fuera esto distorsionado. Y entonces la pregunta final que surge y que ha salido mucho en la prensa es, bueno, entonces ¿cuál es el secreto? ¿Qué es lo que México dio? Algo tiene que haber dado para lograr el tratado. Y para lograr el tratado dentro de los tiempos, salió en diciembre, salió este año, bueno, el año pasado, y contra un país tan grande y tan mano pesada a veces, un país gigante y con el presidente Trump, que es muy afirmativa su política. Pues no, señores, no se dio nada. Ya les mostré los resultados principales y fue bueno para México y quizás indiferente, apropiado, basado en ley. Lo que dimos fue una negociación muy dura, basada en la razón, basada en la justicia y basada en un entendimiento de que mientras más avanzó el tiempo, más esencial se hacía para ellos políticamente llegar a resultados. Ellos necesitaban el tratado tanto como nosotros. La señora Pelosi ya llevaba 2 o 3 meses diciendo el tratado va a salir, tiene que salir bien, pero va a salir. Era muy difícil, tanto para ellos como para nosotros, llegar al fin de diciembre y decir, no, pues fíjense que no salió, perdón. Entonces estábamos en igualdad de condiciones, la misma necesidad de que salga, y salió lo razonable. Todo lo que hicimos fue parar los goles que eran inaceptables. Entonces, ni un solo gol inaceptable, y me da gusto decir que este es un tratado que creo que es una buena mejora del anterior. Ciertamente una gran mejora en cuanto a la cuestión de solución de diferencias, y lo de biológicos no estaba en el NAFTA, pero estaba a punto de entrar, se evita y los inspectores se evitan. Entonces, en fin, nos quedan unos 10 minutos, con mucho gusto puedo tomar algunas preguntas, si hay interés. La Peña, que cuando estábamos negociando la creación del OMC era mi segundo, estuvimos en peleas muy duras juntos. Él podrá decir la importancia de un sistema de solución de diferencias. Es impensable que no lo tengamos, y ahora ya lo tenemos. A sus órdenes. ¿Sí? Bajo Gómez Robledo. El sistema de solución de controversias, tal como quedó, ¿es solo Estado-Estado o inversionista-Estado? No. En el Telecán se crearon 3 capítulos de solución de controversias. Uno es inversionista-Estado. Ese se redujo bastante. Se mantiene como estaba para empresas con contratos, en sectores privilegiados, telecomunicaciones, energéticos, etcétera, se mantiene. Y para otros, las Coca-Colas o el pequeño inversionista, sectores, inversión privada normal, se reduce mucho solamente a protección contra expropiación y contra discriminación. Entonces se reduce mucho. También se crea en el Telecán un sistema Estado-Estado para antidumping, específicamente para antidumping. Ese se mantiene, se revisa, etc. Ese ahí quedó, ese no ha sido sujeto de pleito, ese funcionó muy bien porque es un tema que le interesa mucho a Estados Unidos. Pero el tercero, que es Estado-Estado contra arbitrariedades en general, contra esquemas de subsidios difusos o bloqueos al comercio, el problema del tomate, el problema del aguacate que hemos tenido, el problema del azúcar, el problema del transporte terrestre. En el Telecán se crea comercio libre en transporte terrestre y desde el primer día se les impidió. Nunca cruzó un camión mexicano. Hasta hace apenas unos 6 años que empezó a haber acuerdos ahí pequeños para incursiones en pequeña cantidad y pequeña distancia. Bueno, todos esos son temas que se manejan en el capítulo 20 del Telecán, que es Estado-Estado. Ese es del que estoy hablando, que nunca fue efectivo y ahora ya es un sistema normal. Pero se mantiene el otro, sí, reducido, el de inversionista-Estado. Sí, por favor. Bueno, muchas gracias y primero por esta excelente negociación. Mi pregunta es desde otro ángulo. Soy embajador en Polonia
Y yo creo que los embajadores que estamos en países europeos o de la Unión Europea, pues estamos interesados en saber su opinión, conocer su opinión. ¿Cuál va a ser el efecto, cuál podría ser el efecto en nuestra relación económica con terceros países, en este caso de la Unión Europea? ¿Esto va a alentar la inversión o...? Muy buena pregunta que normalmente hubiera abordado, pero tenía el tiempo limitado. Pero muy buena pregunta, muy importante. Yo pensaría, en primer lugar, el resultado principal es que hay tratado, ¿no? Que la amenaza de que se viniera abajo, etcétera, ya no se dio, hay tratado y en ese sentido se crea confianza en la economía norteamericana y eso es bueno para todos. Igual que un entendimiento Estados Unidos-Chino es bueno para todos, ¿no? Entonces, en ese sentido. Ahora ya el contenido específico del tratado, yo diría que yo lo calificaría como un tratado un poco, no mucho, hostil al comercio intracadena de valor agregado. O sea, la importación de partes de Japón para Toyota y cosas de ese tipo es un poco hostil, reduce el ámbito y a cambio de eso aumenta el ámbito y la necesidad de inversión. Entonces es un tratado más pro inversión, cooperación en inversión. Si yo estuviera en Alemania, si yo estuviera en la India, buscaría el desarrollo, todas las oportunidades de comercio, por supuesto, porque México como economía tiene su propia política comercial y sigue siendo abierto y más abierto. O sea, la relación comercial no se afecta, pero el comercio intra cadena productiva se traduce en una un mayor incentivo a invertir y espero que eso es lo que sucede. Entonces yo estaría buscando inversión y también comercio normal, no tiene por qué afectarse. Alejandro, atrás de ti estaba te ganó por medio segundo. Gracias, subsecretario. Sí, claro. Sí, creo que otros 3 logros que hay que destacar muy importantes para México y que en Michigan han sido muy positivos. La propuesta inicial de Estados Unidos de poner aranceles a la agricultura, que eso se eliminó, agradecen que el aguacate llegará libre de aranceles. El segundo es que va a haber plazos de ajuste para las reglas de origen, que también va a ser muy importante en el sector automotriz, y también en el sector automotriz muy importante el famoso Sunset Clause, que eliminaba cualquier tipo de certidumbre a la inversión. Eliminar esta cláusula de 5 años fue relevante y ha sido muy agradecida en el sector automotriz. Muchas gracias. ¿Sí? No entendí, ¿hubo pregunta? No hubo pregunta, ¿verdad? Bueno, Alejandro Estivil y después Alejandro La Peña. Para el caso de Quebec, del resultado entre el TEMEC… Perdón. Quebec siempre es aparte. Quebec tiene otro perfil económico que el resto de Canadá. Inclusive la sensación de haber sido derrotados en este proceso es fuerte en Quebec, con una visión de que conviene más tener esta versión TEMEC de 2019 vis a vis la que se tenía en 2018, aún así lo aceptan. En el caso de aluminio, además de la cuestión de los biofármacos, es un tema bastante álgido, porque esperaban algún tipo de equilibrio entre las reglas que se pusieron en acero y en aluminio. México logró, y felicidades también en eso, que no existiera la posibilidad de meter una regla en aluminio, porque México no tiene producción de aluminio. Claro. Va a haber una presión de Quebec a que todo en la región exista la posibilidad de hacer encontrar el origen del aluminio que exista en la industria, traceability. Están buscando que México pudiera desarrollar una posibilidad de saber una pieza de aluminio si viene de desechos chinos, si viene de otro lado, y van a empezar a presionar en ese sentido. Mi pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de que una repercusión de esto vaya en ese sentido para que México en un futuro desarrolle Recordemos que el problema del acero, que era por fuera del Telecán, ¿no? Que Estados Unidos le impuso aranceles gigantescos al acero de 40 países alrededor del mundo y los únicos que se han salido de eso son México y Canadá. Otros 3 se han salido con cuotas, limitaciones a sus exportaciones, pero comercio libre solo nosotros. Pero tomamos el compromiso de crear un sistema de monitoreo para evitar trampas. O sea, no es compromiso económico adicional, es simplemente que no llegue el acero chino, le pones un moño
y lo mandas a Estados Unidos o lo usas como acero nacional. No. Entonces lo mismo se va a hacer necesario probablemente y yo en lo personal pensaría que no hay ningún problema, es correcto hacer este tipo de cosas. La regla que se estaba empujando en materia de aluminio era muy nociva para México, era la muerte súbita del sector aluminio de México, porque era exigir que el 70% del aluminio que se usa en los coches, en el sector automotriz y vehículos, el 70% fuera originario desde el mineral. En México no hay mineral y las plantas de aluminio son carísimas. Una planta de aluminio consumiría una parte significativa del total de electricidad que se produce en México. Es la locura. Entonces era algo que era totalmente inapropiado para México. Y logramos un acuerdo que es, no. En 10 años se volverá a discutir. Pero sí que había que entiendo que tenía otro interés. De la Peña, perdón. Embajador. Gracias, subsecretario. Primero que nada, agradecer la mención porque me trajo muy buenos recuerdos de esas batallas que tuve el honor de… Ahí en Aladi no se preocupa mucho de reglas de origen, ¿no? Bueno, es uno de los puntos débiles, bueno, necesitamos acumular, pero no me explayo. Uno era para agradecer y dos para hacer dos comentarios que creo que vienen a la orden para quienes no han vivido todo ese periodo. Yo recuerdo que cuando se estaba negociando el NAFTA, había cosas que se veían como hostiles, usando la misma palabra, como muy hostiles. Sí, hostiles. Sí. Empezaban por las reglas de origen. Y sucedió exactamente lo que usted acaba de decir, o lo que tú acabas de decir, como quieras. Eso provocó mayor inversión. Se puso la condición de que el 60% del costo de un coche tenía que ser de Norteamérica. Solo el 40% podía venir de Alemania o de Japón. Eso va a acabar con la industria aquí. Pues no, se hizo y floreció la industria. Y ahora también. Exactamente. Entonces, esa es una constatación a través del tiempo. Lo que puede parecer hostil hoy, el día de mañana cambia. Y cambia tanto que en aquel entonces de lo que estábamos hablando o pudiera haber ciertas inquietudes era de libre comercio. Ahora ya somos unas economías integradas. Exacto. Ya no se le puede atacar al otro sin atacarse a sí mismo por estar integrados. Es otra negociación completamente diferente. Y ya nada más para hacer un comentario a lo que decía nuestro colega de Polonia, si mal no entendí, yo creo que así como el NAFTA tuvo un impacto sobre lo que fue la OMC original, estoy prácticamente seguro de que el TEMEC también va a tener un impacto en las reglas multilaterales de comercio, o sea que es pionero en su género. Nada más quería hacer esos comentarios y sobre todo agradecer. Muchas gracias, ya estuve contestando como hablabas, solo quiero decir, en relación a lo de comercio contra industria, otra forma de ponerlo y que me gusta es decir, este es un tratado que induce a una mayor integración de la cadena productiva en Norteamérica. No restringe el resto del mundo, pero induce una mayor integración de la cadena productiva en Norteamérica, lo cual es la dirección en la que va el mundo, simplemente codificarlo y apoyarlo. Señor subsecretario, buenas tardes. Le agradezco sumamente su excelente presentación. Una pregunta que quería hacerle… Muy breve, me están diciendo que se acabó el tiempo. Pero entonces, al punto la pregunta y la respuesta. Muy bien. El sector agrícola, ¿qué nos puede decir de cómo quedó la relación de comercio agrícola en el TEMEC en comparación con NAFTA? ¿Cuáles fueron los cambios? ¿Cuáles son las ventajas? ¿Se mantiene el mismo tipo de facilidad en el comercio? Si nos pudiera abundar sobre ese aspecto, por favor. Pues, mire, el sector agrícola, la negociación estaba prácticamente cerrada cuando la Cuarta Transformación se integró, o sea, en julio del 18. La instrucción que yo recibí del presidente López Obrador fue: no reabras lo ya cerrado porque no te gusta, a menos que sea un desastre. Entonces reabrimos energéticos. Agrícola no, y lo único que estaba pendiente era que había la amenaza total de Estados Unidos de que exigían aranceles estacionales.
Esos se resistieron y los dejamos fuera. La amenaza ha seguido. Este año siguieron con los aranceles estacionales y les dijimos que no y se quedaron fuera. Ahora de forma unilateral yo no dudo que sigan los problemas tipo tomate y tipo uva y hay cosas que voy a discutir con mis colegas empresarios, no quiero hacerlo en público, pero la cuestión de los estacionales va a seguir haciendo ruido, de que quieren, no estén al tratado, o sea, nos podremos defender, tendremos la ley de nuestro lado, pero hay esos riesgos. En cuanto a cómo queda en el tratado, no hay cambios adicionales, no hay nada. Sí, bueno, pues yo creo que ya les agradezco mucho. Agradecemos al subsecretario para América del Norte por su participación. ¿Quieres decir algo?